EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LVVP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a un nuevo Noti LVVP. Hoy nos reencontramos con la LVVP en candela pura, semanas cruciales para determinar quiénes serán los 4 equipos que avancen de forma directa al round robin y quiénes entrarán en la serie de comodín. En nuestro Noti LVVP de hoy vamos a empezar hablando de los Cardenales de Lara, que recibieron la noticia de que Gabriel Moreno no continuará jugando con el equipo larense por el resto de la ronda regular y habría que ver en una eventual postemporada. Esto se debe a que Gabriel Moreno presentó un fuerte cuadro gripal sumado a unos trámites migratorios que tiene que resolver en Estados Unidos y por lo tanto Cardenales de Lara informó que salió del roster y se espera que no regrese por el resto de la ronda regular. Apenas pudo disputar par de encuentros Gabriel Moreno esta campaña con los Cardenales de Lara, donde conectó 2 hits en 9 turnos al bate con 4 carreras anotadas. En otras noticias del equipo crepuscular y sus lesiones, Eduardo García, que tuvo una lesión, ya la había presentado a lo largo de esta campaña, pero recayó de la misma en el tendón de la corva, no se espera de que vuelva a jugar por el resto de la ronda regular y peligraría un posible round robin para Eduardo García. Por ello, Cardenales de Lara se movió en el mercado de cambios y terminó adquiriendo justo en el último día del cierre del mercado a Diego Castillo, que se espera que pueda incorporarse lo antes posible al equipo crepuscular. Hay que recordar que aunque Diego Castillo nunca jugó con Cardenales en la LVVP, él es barquisimentano y fue su primera organización en Venezuela. Luego pasó a Caribes a cambio de Gorkis Hernández junto con Andrés Machado. Pasó después a Magallanes, pasó por los Tigres y aunque no vistió nunca la camiseta bengalí, ni jugó un encuentro, ni disputó un turno al bate, ahora vuelve a los Cardenales de Lara y se espera que pueda ser activado en los próximos días. En otras noticias también se espera que a partir de este fin de semana William Astudillo entre en el roster activo de Cardenales de Lara. Ya se le ha visto desde hace un par de semanas atrás entrenando con el equipo larense, pero este utility que puede darle versatilidad en esta parte final de la temporada, profundidad al manager César Isturiz en cuanto a los peloteros que puede utilizar como un bateador emergente, jugar a la defensa, está William Astudillo y es una incorporación interesante, sobre todo en este punto de la temporada donde se necesitan en muchas ocasiones peloteros experimentados en turnos importantes. En otras noticias de los Cardenales también hay que mencionar el caso de Gustavo Rodríguez, que ya firmó contrato con su organización de los Atléticos y se espera que comience el año en AAA. Él había mencionado que quería participar con Cardenales este año, la gerencia lo esperaba, veremos si después de pactar nuevamente con la organización de los Atléticos podrá en definitiva incorporarse al equipo larense. En principio era esperado para el 15 de diciembre, pero todo se ha ido postergando entre primero una lesión que él presentaba y segundo por esperar la firma de su contrato. En las últimas noticias que tenemos sobre el actual campeón de la LVVP, Miguel Gómez ya fue inscrito en el roster el panameño para esta 10ª semana de contienda y al mismo tiempo Jesús Valles ya pudo volver a ver acción con el equipo de los Cardenales de Lara en esta 10ª semana luego de llegar vía cambio desde Caribes de Anzoátegui. Es momento de analizar a los Leones del Caracas, que han tenido muchas lesiones en las últimas semanas y precisamente actualizaremos las informaciones que tenemos al respecto de los peloteros. En el caso de Jonathan Daza, el jardinero central de los Leones del Caracas, él sufrió un desgarro en el antebrazo, un desgarro parcial en el antebrazo que en principio descartaría a Daza por jugar el resto de la ronda regular. Solo una evolución muy favorable de la lesión que tiene a Jonathan Daza le permitiría que vuelva a actuar este año, por lo menos en la ronda regular con los Leones del Caracas, y hay que recordar que el equipo melenudo está en una posición comprometida como mínimo para avanzar entre los 4 primeros, para avanzar en la serie de comodín todavía tiene posibilidades el equipo melenudo debido a lo pareja que está la tabla de posiciones. En otras informaciones de los Leones del Caracas también hay que hablar de Johnny Pereda, que salió del roster del equipo capitalino para esta 10ª semana debido a un fuerte cuadro gripal que presentó en las últimas horas, así que no contarán los Leones del Caracas con Johnny Pereda para el resto de esta 10ª semana de contienda. Al mismo tiempo, los Leones habían salido en la pasada 9ª semana de contienda de su roster. Lo habían sacado porque había presentado una sobrecarga en las tibias, era lo que mencionaba el reporte de prensa de los Leones del Caracas. Pues bueno, el colega periodista Carlos Balmore Rodríguez logró darle continuidad a la noticia y le mencionaron desde los Leones del Caracas que el posible regreso de Lenín Sosa sería única y exclusivamente a partir del día sábado de esta 10ª semana de contienda, es decir, estaría descartado para regresar en esta serie de jueves y viernes contra las Águilas del Zulia en Maracaibo, debido a que le tenían que realizar la resonancia magnética
práctica, terminar si ya estaba completamente recuperado de esa fatiga o esa sobrecarga que tenía en las tibias, así que veremos si realmente estará para esta 10ª semana de contienda o no. Recuerden que el Caracas le queda recibir el día sábado a los Cardenales de Lara y después recibir a los Navegantes del Magallanes el domingo en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Los Leones que ya anunciaron su rotación para esta semana de contienda. El día jueves abrió José Marcos Torres contra las Águilas del Zulia en Maracaibo y el resto de la semana, en principio, la rotación será el viernes 19 contra las Águilas Jesús Vargas en el Luis Aparicio el Grande y después el sábado en la capital Wilmer Font contra los Cardenales de Lara y repetiría el domingo Michael Manzano con los Navegantes del Magallanes, aunque no se descarta la posibilidad de que haya un cambio en esa rotación y que sea Wilmer Font contra Magallanes el domingo y Michael Manzano, que viene de abrirle a Magallanes precisamente en sus últimas aperturas, esté enfrentando al conjunto crepuscular el día sábado para evitar que se vuelvan a ver las caras. Además le dan los días de descanso exactos, esos 4 días a Michael Manzano para enfrentar a Cardenales de Lara el fin de semana. Unos Leones que han tenido algunas lesiones, aún así la profundidad que cuentan es lo suficientemente grande en cuanto a su line-up para estar mucho más arriba en la tabla de posiciones. Veremos si son capaces de terminarse de enrachar en esta parte final de la temporada y al menos estar luchando por entrar en ese quinto o sexto lugar. Hablemos ahora del mejor equipo de la LVP en esta ronda regular, que han sido los Bravos de Margarita, que recibieron una noticia no del todo positiva para lo que será esta 10ª semana de contienda. No continuará José Quijada con los Bravos de Margarita por el resto de la temporada regular. Como suele ocurrir en estas fechas de diciembre, mediados de diciembre, el mercado asiático sale a la pesca en el Caribe. No solo en Venezuela, también pasa en República Dominicana y en este caso son muchos los peloteros que están firmando contratos. Le pasó a Magallanes la semana anterior con Brian Mata y ahora es José Quijada, que firmó contrato en Japón y no continuará lanzando con el equipo insular por el resto de la temporada regular, ni siquiera en un eventual round robin. La verdad que es una verdadera lástima para los Bravos porque estaba siendo esa piedra fundamental del bullpen en las últimas semanas. En esta campaña regular deja un total de 3.21 de efectividad con un whip de 1.29. Eso en un total de 17 relevos durante 14 entradas de labor, donde ponchó a 17, logró 5 holds y 3 juegos salvados. Un José Quijada que en sus últimas 5 presentaciones no había permitido ningún tipo de carrera limpia y que ahora padece el equipo margariteño esta baja por el resto de la temporada, lo que hace que tenga todavía más interés el equipo de Margarita en llegar primero en la tabla de posiciones para que ese primer pick que ellos puedan seleccionar sea primero el pelotero que ellas decidan, que no tengan que depender de la estrategia de un equipo que quede primero y ellos quedando de segundo, y además porque tendrían la opción de sumar un relevista, el mejor de cualquiera de los 3 equipos que quede lesionado, que habría material en los distintos equipos que pudiesen quedar fuera para seleccionar en el caso de los Bravos y tapar esa ausencia de José Quijada. Pero hay una posibilidad bastante óptima de que los Bravos de Margarita continúen contando con Edward Olivares por el resto de la temporada y en una eventual postemporada. Y aunque José Manuel Fernández era bastante precavido semanas atrás sobre la posibilidad de que Edward Olivares continuara o no con el equipo, en una entrevista con los colegas de IBC tras el encuentro del pasado día miércoles versus los Tiburones de La Guaira en Guatamare, abrió esa puerta Edward para continuar jugando con los Bravos de Margarita en esta ronda regular y, como les digo, en la eventual postemporada, que es donde ya tiene la mirada el equipo isleño. Él mencionaba: estamos bien, sigo con el equipo de Bravos y vamos por el campeonato. Fue la declaración que le dio Edward Olivares a los colegas de IBC tras el encuentro, como les digo, de este pasado día miércoles. Así que faltará saber si no es una simple consigna de Edward Olivares, sino que en definitiva está dispuesto a continuar por el resto de la ronda regular y hasta donde llegue el equipo en una eventual postemporada, porque necesitarán a Edward Olivares. Hay que recordar que él el año pasado no continuó con el equipo y una de las adiciones, una de las sustituciones que hicieron en el draft los Bravos fue precisamente adquirir un jardinero central. Veremos si les hará falta volver a hacer lo mismo de cara al próximo draft, o en este caso Edward Olivares permanece con el equipo. Se están encendiendo en los últimos días y sería sin duda un equipo muy diferente con Edward Olivares en el round robin, los Bravos de Margarita. Para finalizar, Bravos inscribieron en lugar de José Quijada en esta semana a Mauricio Vélez en su roster semanal. Mauricio Vélez, que no ha tenido el debut que pudiésemos esperar con los Bravos de Margarita, pero aún así sigue teniendo más opciones el manager Henry Blanco.
Los Bravos de Margarita retiraron a Félix Dubron de su roster para esta 10ª semana de campeonato. Este movimiento se debe a que los Bravos entendían que Félix Dubron tenía algo de cansancio en esta parte final de la temporada y al estar en una posición tan cómoda en la tabla, de hecho ya están clasificados de forma directa al round robin, tomaron la decisión de que regrese al equipo después de Navidad. De hecho, no habría que descartar que el propio Félix Dubron termine lanzando de hecho en el round robin. En lo que va de temporada tiene efectividad de 6 en 7 aperturas con récord de 2-2, pero sin duda había mejorado Félix Dubron en las últimas semanas, ha formado parte de esa gran rotación que tienen los Bravos de Margarita y que los ha llevado a ser el mejor equipo de la LVP hasta el momento. Por su parte, las Águilas del Zulia contaron desde este día jueves con Jackson Chourio en sus filas. La verdad que un verdadero lujo. Jackson Chourio en principio no ha anunciado ningún tipo de restricción. Llega un momento fundamental de la temporada para las Águilas del Zulia, un equipo que se ha venido a menos a nivel ofensivo y sobre todo porque pareciera que le falta una inyección de energía. Yo creo que eso precisamente es lo que le puede dar Jackson Chourio. Estamos hablando de uno de los mejores peloteros venezolanos en las grandes ligas y que además ha mostrado su compromiso constantemente con la organización zuliana. La gerencia pudo conseguir desde los Cerveceros de Milwaukee un permiso interesante y será ya su 5ª temporada jugando en Venezuela, además de forma consecutiva, porque Jackson jugó en la 21-22 12 juegos, en la 22-23 21 juegos, en la 23-24 17 y en la 24-25 6 encuentros. En principio, Jackson Chourio, que apenas tiene 21 años de edad, estaría por el resto de la ronda regular. Sería sin duda alguna una adición muy interesante. Él el año pasado en 6 encuentros en un momentico anotó 5 carreras, conectó un doble, 3 impulsadas. Fue un jugador fundamental en ese punto de la temporada para las Águilas, que lograron concretar su clasificación y ahora lo necesitan justo en este momento. Llega y veremos si las Águilas pueden levantar vuelo y así evitar que el desplome sea total, porque un equipo que llegó a tener 19-12 en un momento de la temporada ahora mismo está muy comprometido para avanzar a la siguiente ronda. En otras noticias de las Águilas del Zulia, ellos continúan esperando en los próximos días a Andry Lara. La información de que se iba a reincorporar Andry Lara con las Águilas del Zulia la dieron a conocer los colegas de Águilas News. Él todavía estaba terminando su proceso de visado el pasado 11 de diciembre y se espera que Andry Lara pueda estar activo para las Águilas del Zulia en los próximos días. Sería sin duda alguna una adición importantísima, porque a pesar de que dentro de todo la rotación de Águilas ha terminado haciendo el trabajo, ninguno de los lanzadores que está actualmente puede ofrecer las garantías que le ha dado este año Andry Lara al picheo zuliano. De hecho, si uno busca sus estadísticas, Lara en 7 aperturas dejó efectividad de 4.55 y un whip de 1.42, uno de los candidatos al menos a obtener votos al premio novato del año. Entre las noticias no tan positivas de las Águilas del Zulia están las lesiones de Osleivis Basabe. Parece que la lesión es mucho más grave de lo que en principio se había hablado. El pelotero estará haciendo todo lo posible por ser reincorporado, pero de hecho él fue retirado del roster a mitad de la semana pasada y eso significa que estará como mínimo 7 días en la lista restrictiva fuera. Se ha hablado mucho de que pudiese ser un problema en el tendón de la corva. Las Águilas no han dado profundidad al respecto de Osleivis Basabe, pero lo que sí está claro es que este ha sido un año en el que ha tenido muchos problemas físicos. Aparentemente los Gigantes de San Francisco cuentan con él, al menos lo quieren ver en el sprint training, y veremos si el pasado domingo no fue el último día que vimos a Osleivis Basabe con las Águilas del Zulia. Ojalá que no, porque es otro de esos peloteros que genera identidad en el conjunto zuliano y que lo necesitan cuanto antes para que esta ofensiva produzca en los días más importantes de la campaña. Entonces las Águilas entran en un momento cure con el equipo un poco diezmado por las lesiones, pero con la gran inclusión de Jackson Chourio y pronto con la incorporación de Andry Lara. En la cancha domino el juego, en la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar, así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Llegamos a la mitad de este Noti LVP, amigos. Como siempre les recomendamos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que dejen un like si les está gustando el contenido y además que activen el botón de la campanita. Al darle clic ahí a la campanita ustedes activarán las notificaciones y esto solo es beneficioso para ustedes porque significa que cada vez que publiquemos un video les saltará el aviso para que ustedes puedan ser de los primeros que lo disfruten y lo hagan lo antes posible. Además, estas 3 cosas, dejar un like, darle clic al botón de suscribirse y a la campanita, son absolutamente
absolutamente gratis. Hablemos ahora de los navegantes del Magallanes, que continúan esperando a Emanuel de Jesús para la próxima semana. De hecho, nos lo confirmaba Federico Rojas Sabolosnich, el gerente deportivo de los navegantes del Magallanes, que ellos esperan a partir de la 11ª semana de campeonato, es decir, la última de la contienda regular, ya poder tener a Emanuel de Jesús con el conjunto naviero. Hay que recordar que él ya tiene desde la semana anterior trabajando con el equipo eléctrico. Se estaba mencionando que está haciendo su plan de acondicionamiento lo mejor posible y se espera, según lo que comentaba Federico Rojas Sabolosnich, que Emanuel de Jesús pueda estar listo a partir de la última semana de la contienda. Sería una incorporación interesante, porque hay que decir, desde la pérdida de Bryan Mata, Magallanes no ha estado flojo de la rotación porque sigue siendo una de las mejores, pero sí han tenido que enmendarla con el pasar de los días, ¿no? Sigue quedando Ricardo Sánchez como el gran as de esa rotación y gran candidato al premio Pitcher del año. Está José Suárez, que yo creo que aunque no ha terminado de explotar este año, falta solo esperar porque es un lanzador que tiene las suficientes garantías como para hacerlo. Y después está Luis Moreno, el dominicano, que ya fue empezado a utilizar en este rol, pero no se le ha visto completamente claro. Y Junior Guerra, que tiene la jerarquía como para lucirse como abridor, pero le ha costado en esta contienda. Entonces, los navegantes del Magallanes le quedaría ese quinto abridor todavía en el aire. Veremos qué decisión se toma en los próximos días, pero lo que nos mencionaba Federico Rojas Sabolosnich es que esperan a Emanuel de Jesús, que se pueda incorporar en la rotación a partir de la última semana de campeonato. Hay que recordar que a Magallanes le queda jugar 26 de diciembre y 27 de diciembre, el día 26 contra Tiburones y el día 27 contra Cardenales. En otras noticias de los navegantes del Magallanes hay que hablar de Jockstinson García. Ustedes nos han preguntado mucho en los comentarios de nuestros resúmenes diarios de la jornada de la LVP sobre Jockstinson García, y a pesar de que su lesión no terminó siendo tan grave, los Piratas de Pittsburgh, que lo acaban de adquirir en un cambio, dijeron suficiente. Jockstinson García, que se venga a Estados Unidos, lo vamos a evaluar, y ya la gerencia, aunque hará todo lo posible por volver a contar con él en algún punto de la temporada o en una eventual postemporada, están absolutamente claros de que no será permitido el reingreso en esta ronda regular para Jockstinson García de parte de su organización de los Piratas de Pittsburgh. La verdad es que uno puede entender por las palabras que nos dejan caer desde la gerencia que está descartado, así sea en una eventual postemporada o en esta misma ronda regular, Jockstinson García, porque el riesgo que siente su organización de Pittsburgh de que se pueda volver a lesionar en Venezuela es muy grande, y es un pelotero que entra en los planes principales de Pittsburgh para la temporada 2026 en el equipo grande, como lo es Jockstinson García. Al mismo tiempo, Yadier Molina, el manager de los navegantes del Magallanes, dio una actualización sobre dos lanzadores que han sido importantes y útiles para los eléctricos en esta contienda 25-26. Se trata de Wilkin Rodríguez y de Jesús Paricaguán. En el caso de ambos lanzadores, Paricaguán se está recuperando de problemas en el antebrazo, y en el caso de Wilkin ha tenido molestias también en el bíceps, ha tenido algunas molestias en la parte baja de la espalda, pero lo que quedaba claro y dejaba bastante claro Yadier Molina es que ninguno de los dos cuenta para lanzar en el resto de la temporada regular. En una eventual postemporada ya estarían completamente recuperados, pero en este momento están descartados por el resto de la temporada regular tanto Wilkin Rodríguez como Jesús Paricaguán, unos navegantes del Magallanes que han reestructurado un poco su bullpen, y ahora el cerrador es Wandinson Charles. Pero la mala noticia para los navegantes del Magallanes es que los Tigres de Detroit, la nueva organización con la que firmó contrato Wandinson Charles, mandó a detener su accionar en la LVP y únicamente estará lanzando con el elenco eléctrico hasta el próximo día 22 de diciembre. El lunes 22 de diciembre será la última presentación de Wandinson Charles en esta temporada con los turcos. Ya había sido nombrado cerrador en 4 presentaciones al momento de la publicación de este video. Tenía 0.00 de efectividad y 0.27 de whip en 3 innings y 2 tercios de labor, donde ponchó a 2 rivales. Así que una dura baja la que reciben ahora mismo los navegantes del Magallanes. Finalizamos la información de Magallanes mencionando de que el estatus tanto de Yasiel Puig como de Joander Méndez se encuentra día a día. Joander Méndez tuvo molestias el pasado día lunes en la ingle después de hacer un relevo de 1 inning y 1 tercio de labor, por eso fue retirado del encuentro y su estatus es de día a día. No se cree que vaya a ser necesario que salga del roster, pero lo están llevando con cuidado para evitar que esta lesión pueda ser mucho más grave y ahora sí perderlo por más tiempo. Y en el caso de Yasiel Puig, él no juega desde el pasado día sábado que Magallanes estuvo en Maracaibo porque tuvo unas leves molestias en el isquiotibial izquierdo, y desde ese momento ha recibido mucho descanso Yasiel Puig. Los navegantes del Magallanes también esperan ir poco a poco con él. Veremos si en definitiva podrán seguir contando con Puig o no por el resto de la temporada. Hablemos ahora de los Tiburones de La Guaire y las informaciones que han surgido alrededor de Yader Arainamo.
Al inicio de esta 10ª semana de contienda, alrededor del día lunes, Wilmer Ruperti, el propietario principal de los Tiburones de La Guaira, publicó un video en la red social Instagram donde estaba junto a Arainamo y anunciaban de que iba a estar de regreso con el conjunto litoralense a partir del pasado día martes 16 de diciembre. Aquí parecía que iba a ser una incorporación súper importante porque estamos hablando del principal candidato al novato del año, yo creo que lo tiene amarrado, que lo va a ganar él, y uno de los principales candidatos al premio MVP de la LVP, nada más y nada menos. Y parecía que iba a recibir una inyección importantísima de talento, de ofensiva, de defensa, de buen corrido de bases con Arainamo, los Tiburones en estas últimas 2 semanas de contienda, pero Tampa Bay puso el freno de mano y, según reportó el colega Daniel Álvarez Montes, le negaron el permiso a Yader Arainamo para volver a participar en esta contienda con los Tiburones de La Guaira, así que queda descartado desde cualquier punto de vista que pueda continuar en esta ronda regular. Y de hecho, aunque la gerencia hará lo posible para obtenerlo en una eventual postemporada, luce muy complicado porque la recomendación de los Reyes de Tampa Bay, ustedes saben muy bien cómo son esas recomendaciones de las grandes ligas, es que descanse porque se puede ganar un puesto en el equipo grande de los Reyes en el Spring Training. Al mismo tiempo, otra noticia que no favoreció mucho a los Tiburones de La Guaira fue que los Piratas de Pittsburgh mandaron a parar a Odanier Mosqueda y no continuará con el conjunto salado por el resto de la temporada. Hablábamos de un brazo importantísimo, vital en el bullpen de los Tiburones de La Guaira y que ahora no podrá continuar por el resto de la semana, así que una verdadera lástima. Él tenía efectividad de 2.79 en esta campaña con whip de 1.14 en 19.1 entradas de labor, todo esto en 23 juegos lanzados, donde ponchó a 11 rivales y dio 7 boletos, además con 7 holds. Así que estamos hablando de un brazo que fue fundamental en buena parte de la campaña para el manager Marco Davalillo, en su momento también para el manager Gregorio Petit, pero que ya no podrá contar el equipo de los Tiburones de La Guaira justo cuando restan alrededor de 5 encuentros en la ronda regular. En otras noticias de los Tiburones de La Guaira, Eric Pardiño ya realizó su última actuación con el conjunto salado el pasado día martes contra los Tigres en Maracay y ya fue de hecho retirado del roster. Eric Pardiño, el brasileño, no continuará lanzando por el resto de la ronda regular. Hay que recordar que a pesar de que sus números no terminan siendo espectaculares, 4.91 de efectividad y 1.61 de whip, él terminó siendo en un punto de la temporada fundamental. De hecho, Eric Pardiño, por ejemplo, si yo les digo que entre el 22 de noviembre y el pasado 10 de diciembre fue un lanzador que apenas toleró 3 carreras limpias en un total de 20.1 entradas de labor. El 22 de noviembre contra Magallanes, 4 innings y un tercio en blanco. El 28 de noviembre contra Tigres de Aragua, 5 innings en blanco. El 4 de diciembre contra Águilas del Zulia, 6 innings de 1 carrera limpia. Y el pasado 10 de diciembre contra Tigres de Aragua, 5 innings de 2 carreras limpias. Esas fueron una de los mejores momentos que vivió Eric Pardiño, que además ayudaron a los Tiburones de La Guaira a salir de la mala racha. Así que el brasileño no continuará con el equipo salado por el resto de la ronda regular y ya fue incluido alguien que había sido anunciado semanas atrás por parte de la prensa para formar parte de la importación. Nos referimos a Gleyvin Pineda, este lanzador dominicano que lanza a su mano derecha, 1,80 m para él, que viene de actuar en la campaña 2025-2026 con los Gigantes del Cibao. Apenas lanzó 2 tercios de labor donde no permitió ningún tipo de carreras y viene de lanzar en la American Association en la Liga Independiente en la última temporada. Así que la salida de Odanier Mosqueda es de peso, pero al menos se refuerza con la inclusión de Gleyvin Pineda ante la salida de Eric Pardiño, unos Tiburones de La Guaira que este próximo día viernes 19 de diciembre tendrán en el box a Ricardo Pinto contra los Caribes de Anzoátegui. Será la primera apertura de Pinto en esta ronda regular. En el caso de los Caribes de Anzoátegui, recibieron la importantísima incorporación el pasado día miércoles en Barquisimeto de Harold Chirinos a su bullpen. Hemos hablado muchísimo de Chirinos, lo necesita el bullpen de los Caribes de Anzoátegui, que ha visto cómo ha tenido bajas importantes en los últimos días. La más cercana que podemos mencionar es la de Gilbert Díaz, así que es fundamental para el equipo de los Caribes de Anzoátegui que en este punto de la temporada, donde pareciera estar muy cerca Caribes de enracharse con 2-3 victorias para meterse ya entre los 4 directo al round robin, que puedan contar con un brazo como el de Harold Chirino, que además viene de lanzar en la AAA de los Padres de San Diego. En otras noticias de Caribes de Anzoátegui, ellos despidieron de forma oficial al dominicano Luis Reyes. La verdad que le fue fatal a Reyes, lo quisieron utilizar como relevista, como abridor,
intentaron buscarle la forma desde las 1000 vueltas posibles, pero no hubo manera de que el dominicano rindiera en esta ronda regular. De hecho, se va en un total de 6 presentaciones, 3 como relevista y 3 como abridor, con apenas 7 entradas de labor. Luis Reyes, dejando efectividad de 10-29 y le anotaron 10 carreras en ese lapso de 7 innings, 8 de ellas limpias con un whip de 2.71, ya no sigue más Luis Reyes, y el que fue incorporado en su puesto es el dominicano también Olvis Parra, que tampoco trae números demasiado buenos, pero al menos es una alternativa más que tendrá el manager Asdrúbal Cabrera. Al mismo tiempo, Caribes recibió la dura baja la semana anterior de Carlos Mendoza. Él fue mandado a parar por su organización, los Azulejos de Toronto, y estaba siendo el primer bate ideal del line-up de Caribes de Anzoátegui, que ha visto cómo se ha mermado un poco el equipo con la salida de Gabriel González, José Fernández, Carlos Mendoza, pero aún así se mantiene en los primeros puestos de la tabla de posición, al menos en la publicación de este video. Mendoza esta temporada dejó un promedio al bate de 2.94 con 3.88 de OBP. Además, anotó 29 rayitas en 41 encuentros con 2 jonrones, 2 triples y 10 dobles, con un OPS de 813. Carlos Mendoza lo ha echado en falta un poco el equipo de Caribes, pero se mantiene todavía en la lucha por entrar directo al round robin. Y sigue la epidemia de lanzadores y de jugadores que mandan a parar sus organizaciones en MLB que están jugando en Venezuela. En esta ocasión le correspondió al zurdo Leonard García, uno de los caballitos de batalla del manager Asdrúbal Cabrera en su bullpen, que ya culminó su participación con los Caribes de Anzoátegui en esta temporada. Hablamos de un zurdo que lanzó un total de 21 entradas de labor, dejando efectividad de 2.57 y un whip de 1.05. Una gran pérdida que tienen los Caribes de Anzoátegui en su bullpen. Por otra parte, José Cafecito Martínez, una leyenda de la LVP, anunció este día viernes 19 de diciembre que va a colgar los Spikes, que se retira como pelotero profesional al concluir esta campaña 25-26. Sin duda alguna, una noticia importante para el béisbol venezolano. Estamos hablando de un pelotero que jugó 16 temporadas en Venezuela. Únicamente en la 19-20 y cuando era un novato entre la 2007-2008 a la 2011-2012, no vio acción José Cafecito Martínez en Venezuela. Con los Tigres jugó 4 temporadas, el actual equipo con el que está, dejando un gran promedio al bate de 341 y un OPS de 930. Y un total de 25 cuadrangulares con los Tigres en 4 temporadas, mientras que con los Tiburones en 12 dio 21. Además remolcó 149 carreras José Cafecito Martínez con el uniforme de los Tigres de Aragua. Su carrera termina con más de 600 hits, con más de 300 remolcadas, casi con 50 cuadrangulares, más de 110 dobles. Sin duda alguna un pelotero que además su carisma, nunca se le conocieron grandes problemas alrededor de su carrera. Ha sido un pelotero disciplinado, entregado con cada uno de los conjuntos, y sin duda alguna los Tigres de Aragua ahora tendrán una dura baja en José Cafecito Martínez, que al concluir esta temporada, sea en ronda regular o en un eventual round robin para los Tigres de Aragua o en una eventual final, culminará su participación como pelotero activo. Unos Tigres de Aragua que al mismo tiempo ya cuentan con Yermaín Palacios en sus filas. El pelotero fue ingresado al roster esta misma semana y ya está contando para el manager Osvaldo Guillén. De hecho, debutó el pasado día jueves contra Magallanes en Maracay. Se fue de 3-1 con hit, carrera anotada y un boleto. Así que en 2 de los 4 turnos que tuvo al bate se envasó Yermaín Palacios. Unos Tigres de Aragua que descansan este día viernes 19 de diciembre y que estarán jugando el sábado y el domingo en una gira complicada para ellos en Maracaibo. Como siempre, una plaza compleja para los Tigres de Aragua. Nick Strock será el encargado de abrir el día sábado contra el equipo aguilucho, mientras que José Enrique Martínez, que ha sido una de las grandes sorpresas que ha encontrado el manager Osvaldo Guillén, será quien abra el encuentro del próximo día domingo. Amigos, llegamos al final de este Noti LVP. Como siempre, les pedimos que nos dejen en los comentarios las informaciones que quieren saber de sus respectivos peloteros, que nosotros se las estaremos transmitiendo en el próximo LVP en la jugada. Además, recuerden suscribirse al canal, que esto es completamente gratis. Lo mismo que dejar un like es completamente gratis y se los agradecemos de todo corazón. Recuerden también darle clic al botón de la campanita. Esto les beneficia a ustedes, porque al darle clic ahí, al momento de nosotros publicar un video, les saltará la notificación, les saltará el aviso para que sepan que ha sido publicado un video y puedan ir lo antes posible a disfrutarlo. Continúen disfrutando de lo mejor de la LVP, que está en su momento culminante aquí en la jugada. EK Empire Kikway, la moto que mueve a Venezuela.